Ok, muy buenos días, señores. Otra vez estamos volviendo a repetir porque me había olvidado de la grabación a la nube. Estamos con nuestro amigo Ciro Gutiérrez Salva, candidato de diputado PEX por Venceremos con el número 4. Como decía, él vive acá en los Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Ya él les explicará exactamente cuánto tiempo y qué es lo que está haciendo, eh, digamos, cuánto tiempo que hace, ¿no? Y por qué se está presentando. Ahora sí, buenos días. Entonces te damos la palabra para que des una pequeña introducción y presentación tuya, a ver que la gente que va a votar por ti te conozca y sepa por qué debería votar por ti. Adelante, Ciro. Bueno, buenos días a todos. Javier, buenos días. Primeramente tengo que agradecerte la invitación a este tu programa, saludar a todos a los oyentes y a aquellos que están asistiendo a la transmisión por Facebook. Y quiero decir que mi nombre es Ciro Gutiérrez Salva, yo soy un economista de San Marcos, inmigrante peruano en Connecticut desde 1994, ¿no? Antes de emigrar, trabajé casi 20 años en el Estado peruano en COFIDE y en el Proyecto Especial Alto Guayaga. Conozco el país desde dentro, cómo funciona el Estado, dónde se pierde el dinero público y por qué muchas políticas no llegan a la gente. Cuando llegué a los Estados Unidos me tocó empezar de cero, como miles de peruanos, ¿no? Esto no fue fácil, el idioma principalmente, los trabajos duros, la precariedad, estatus migratorio, ¿no? Fueron mis primeros problemas a superar, ¿no? No tuve la oportunidad de volver a mi profesión aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, vine a este país para sacar adelante a mis hijos fundamentalmente, y lo único que tuve que hacer fue trabajar duro en los primeros años y tener un ambiente familiar que pudiera permitir que mis hijos se desarrollaran, ¿no? Soy padre de familia, soy trabajador migrante, dirigente social. Aprendí en este país, ¿no? O traje a este país mis conocimientos profesionales y también mi vocación por el servicio, la lucha por la justicia social. En COFIDE fundé el primer sindicato de empleados de COFIDE en una etapa difícil. Era el primer gobierno de Alan García. Tuvimos que enfrentar la crisis inflacionaria que se desató a partir de su segundo año. Pero en fin, logramos con COFIDE y con el sindicato eh, poder paliar la situación a través de incrementos salariales y beneficios que contemplaban el nivel de inflación. Todos esos conocimientos los apliqué aquí. Entendí que en Estados Unidos es igual, el trabajador es tratado, no es tratado muy bien, y cuando el trabajador da la oportunidad de que el empleador se aproveche de ti, bueno, este, eh, lo único que hay que hacer es, tal como en el Perú, luchar, organizarse y pelear. Me volví sindicalista, soy miembro de una unión que reúne a más de 150.000 trabajadores a todo lo largo de la costa este. Es, una, es un sindicato de servicios fundamentalmente que agrupa a trabajadores manuales en la limpieza, a oficiales de seguridad, trabajadores en los aeropuertos. Eh, Tengo 20 años afiliado a ese sindicato, he logrado una posición de liderazgo en él, soy parte de la junta ejecutiva de este sindicato que decide sobre las políticas salariales, decide sobre las campañas de organización de este sindicato que, como digo, es poderoso en los Estados Unidos. Y lo más importante,
¿no? Un sindicato que practica o que organiza a los trabajadores, no en función solamente de sus intereses particulares, ¿no? De buenos salarios y beneficios, sino fundamentalmente cree y practica la justicia social en todos sus aspectos. Esa ha sido mi experiencia en los últimos 20 años en los Estados Unidos, con lo cual también me convertí en un líder comunitario y siempre luchando por los derechos de los inmigrantes, ¿no? Más aún ahora en que estamos bajo ataque por la administración del presidente Trump. Eso es lo que puedo resumir sobre mi estadía como PEX desde 1994 en los Estados Unidos y particularmente en el estado de Connecticut. Gracias, Ciro, muy buena presentación. Ahora la gente ya puede conocerte de fondo de quién eres y por qué estás en los Estados Unidos. La siguiente pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué quieres ser diputado? ¿Por qué después de vivir en un país con mucha tranquilidad, haber logrado, ¿no? Una estabilidad económica y de trabajo, ¿por qué quieres, digamos, involucrarte con esta política tan subgénere que tenemos acá en el Perú? ¿No? ¿Puedes decirnos cuál es tu deseo, por qué deseas ser diputado PEX? Bueno, he seguido la política del Perú mucho más a partir de la inauguración del Internet y de esa comunicación casi al instante que se tiene con a través de los programas en YouTube, a través de los diarios digitales que nos llegan a través del Internet. Sin embargo, siempre estuve al tanto de la política peruana y he visto, digamos, cómo ha evolucionado, ¿no? ¿Por qué quiero ser diputado en representación de los peruanos que viven en el exterior? Bueno, mi respuesta es sencilla. He conocido en los Estados Unidos un sistema democrático que no es el más perfecto, pero que te permite o permite a los ciudadanos, ¿no? de este país tener un nivel de participación. Hace 30 años que vine era mucho más ese acceso. Se han ido, con el avance del autoritarismo en el mundo, se ha ido deteriorando la democracia también en este país, ¿no? Pero todavía existen personas de resistencia en la sociedad, ¿no? Que han permitido o que están permitiendo que el presidente Trump deje ese rol que ha asumido como si fuera el rey del mundo y el todopoderoso, y para recordarles que la democracia se basa fundamentalmente en la organización del pueblo y qué cosa es lo que los ciudadanos deciden. Ese conocimiento de una democracia avanzada me permitió comparar lo que el Perú ha vivido en su época republicana. Y creo que al hacer la comparación, efectivamente nuestra democracia queda muy, muy disminuida. Y el anhelo de que en el Perú se pueda decidir las cosas a través de un proceso democrático ordenado, donde el pueblo pueda elegir sus autoridades con toda libertad, me hizo pensar en que efectivamente los peruanos en el exterior, que ahora somos 3.5 millones de acuerdo a las estadísticas oficiales, pero que algunos dicen que sumando a los descendientes nacidos en los Estados Unidos con nacionalidad peruana, podemos llegar fácilmente a los 5 millones. 5 millones de peruanos que remesan al Perú. El último año ha sido 5.000 millones de dólares, de acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva. Es decir, los peruanos en el exterior
hemos extendido nuestra nacionalidad, no tenemos un territorio fijo, pero si pudiéramos juntarnos todos, seríamos como la segunda ciudad más populosa del Perú después de Lima, más allá de Arequipa u otras regiones del Perú. Colaboramos económicamente a nuestras familias e indirectamente al país, ¿no? Y sin embargo no tenemos una representación política fuerte. Nadie nos hace caso. Entonces, pienso que el principal problema de los PECSEX que no hemos podido todavía organizar el sujeto político, ¿no?, de los peruanos en el exterior con un programa, con una propuesta que incida realmente en la solución de los problemas del Perú. Porque el salir a vivir fuera no nos deja fuera de nuestra nacionalidad. Y creo que hay teorías migratorias que se han desarrollado y que dicen que efectivamente este proceso masivo de migración en el mundo ha generado lo que se llama la nacionalidad o la transnacionalidad. Los peruanos vivimos con un pie en el Perú y con un pie en el país de residencia, ¿no? Y sin embargo, el Estado peruano no nos atiende como se debe, ¿no? He escrito últimamente, ¿no?, un artículo que probablemente salga publicado en algunas revistas en el Perú, ¿no?, acerca de cómo los consulados, por ejemplo, en la actualidad tratan a los peruanos en el exterior como ciudadanos de segunda categoría. Y eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible. Porque nuestro aporte es grande y nuestro amor por el Perú se expresa mucho más fuertemente en el exterior. Extrañamos nuestra gente, extrañamos nuestra comida, extrañamos nuestras familias, ¿no? Y nos da pena que la política que se practica hoy día en el Perú es una política, ¿no?, que está básicamente dominado por una coalición de partidos que ha destruido la democracia, que ha cambiado la constitución a su gusto y para justificar, digamos, justificar un estatus logrado a través efectivamente de elecciones, pero que ha permitido a esta coalición de partidos que dominan el Congreso, ¿no?, a convertir al Perú en su chacra, porque a partir de ahí, ¿no?, se han elegido organismos que se supone deberían ser un control de la democracia en completamente obsecuentes a la voluntad de este Congreso, ¿no? Eso debe cambiar. No podemos permitir que este continuismo de los partidos que dominan el Congreso digamos, legitime con una votación popular. Gracias por tu... eh, eh, pero me has dejado pensando. Mira, yo tengo tantos años afuera como tú, o más, un poco más que tú probablemente, y me había puesto a pensar que los hijos y los nietos nuestros, nacidos en nuestros países, ¿no? Acá en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, también habría que contarlos como PECs. Claro, nosotros siempre decimos somos los PECs los que salimos, ¿no? Pero no estamos contando con esa gran masa que viene junto con nosotros, ¿no? Yo tengo a mis nietos y ninguno de mis nietos está registrado como peruano, por lo tanto no figura en ese padrón, pero tendríamos que sumarlo porque hablan el idioma nuestro, aman el Perú, viajan a Perú, ¿no? Sí, tienes una razón. Mira, de todas las entrevistas que he hecho, tú eres la primera persona que me hace ver que la masa de peruanos en el exterior no es lo que dicen los números de, digamos, del INEI o del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque claro, dejaron de contar a los ya nacidos en territorios de residencia de nosotros. Una muy buena acotación para que todos los candidatos PEX puedan tenerlo presente, que no solamente somos el 1.206.000
electores hábiles que vamos a votar, ¿no? Y que vamos a votar por los 3,5 millones de peruanos que dicen que somos fuera, sino como tú dices, yo creo que te quedaste corto con decir cinco, ¿ah? Porque como buenos peruanos somos proclives a tener varios hijos, no uno, dos, tres, ¿no? O sea que si tú multiplicas por la cantidad de hijos que pueda tener esa familia, probablemente seamos mucho más peruanos. Bueno, continuando con la entrevista, y tocaste algo ahorita muy relativo y a todos nos preocupa, es tú, con tu experiencia, ¿qué problemas has encontrado en los consulados? ¿Y cómo tratarías tú de solucionar esos problemas que has encontrado? Bueno, lo que yo pienso de los consulados, me parece a mí, y en el artículo que te digo que probablemente se haga publicado en los siguientes días, yo planteo que eh, el problema de los consulados no es un problema solamente de ineficacia. Me parece que la migración masiva a partir de los años 90 transformó, digamos, la relación entre los consulados y los migrantes peruanos, que eran bastante poco, menos de medio millón de personas afuera, ¿no? Y que eran fundamentalmente gente que iba a estudiar o empresarios que tenían algún interés económico en el exterior, ¿no? Cambió esa relación. Probablemente los consulados servían para atender ese tipo de personas. Pero desde 1990 empezó una migración masiva por los problemas económicos que en el país empezamos a tener, a pesar de que se habló del milagro peruano, el crecimiento, etcétera, durante muchos años. Sin embargo, en los años del milagro económico en el Perú de gran crecimiento, hubo una masa de peruanos inmensa que salió afuera. Y los consulados no pudieron y no tuvieron la capacidad de poder atender la problemática nueva del migrante peruano. ¿Cuál es esa problemática nueva? Efectivamente, se llegaba a los países de residencia y había una serie de problemas, principalmente el problema de cómo encontrar trabajo, principalmente el problema de no tener la documentación necesaria para trabajar en el país de residencia, ¿no? El idioma, ¿no? Las costumbres mismas de ese país, las reglas, las leyes. Y sin embargo, el Estado, cuando el peruano volteaba la cara a ver, ¿no? Que una organización como los consulados pudieran ayudarlos, los consulados nunca dieron la talla. Nunca hubo una respuesta eficaz. Muchas veces se dijo que era por ineficiencia y por falta de recursos. Sin embargo, creo que el problema va más allá. Va más allá porque los consulados se crean a partir del siglo XIX para servir a una élite económica y evidentemente cómo se forman los cónsules, ¿no? En la academia diplomática es justamente para representar esa élite, no para ensuciarse las manos, ¿no? Solucionando el problema de los trabajadores peruanos que empezaron a emigrar de manera masiva a partir de 1990. Entonces, es más que falta de recursos o de actitud, o perdón, o de ineficiencia, es el espíritu mismo que llevaban los cónsules. Se llegó a hablar del paradigma del cónsul prefecto, ¿no? No la figura virreinal, el que decide todo, al que nadie le puede decir nada, porque él es omnipotente en el exterior. Yo no digo que el Estado peruano no haya querido mejorar esta situación. Me parece que ha hecho algunos esfuerzos. Todo el mundo recuerda que en 1990, por ejemplo, hubo una reforma consular impulsada por el gobierno de Fujimori. Pero centralmente esa reforma consular sirvió no para ayudar a los peruanos en el exterior,
sino fundamentalmente para adecuar a los consulados como representantes del Estado en el nuevo panorama económico que se le presentaba al país, ¿no? En el 2004, al ver ya el problema de la migración masiva, también se intentó cambiar inclusive el paradigma del cónsul prefecto al cónsul servidor público, ¿no? Y finalmente, finalmente quedó en el papel, porque en esa oportunidad se aprobaron hasta 7 lineamientos del programa para ayuda social al ciudadano, que no fue implementada precisamente porque ese paradigma o esa forma de ver el trabajo consular no cambió en los cónsules. Luego ha venido la nueva teoría del cónsul gestor, es decir, el cónsul que sale de las oficinas del consulado a proponer soluciones, a ir al encuentro de la comunidad peruana, ¿no? En ese lapso, la presión misma de las organizaciones de los peruanos del exterior, porque hay que reconocer que los peruanos en el exterior se han organizado y han empezado a pedir participación democrática, participación en las decisiones que se tomaban a través de los consulados y pedir participación en esa decisión. Producto de ello es, por supuesto, los consejos de consulta, la ley que fue, digamos, dada durante el gobierno de Alan García, ¿no? Pero también vimos la reacción a esa ley que permitía al ciudadano peruano acercarse a los consulados y tener una relación con los cónsules para poder tener una mayor participación de la comunidad. Fue limitada por el reglamento que se aprobó años después. Me parece que fue durante el gobierno del comandante Humala, ¿no? Y que con el pasar de los tiempos se tiene que pasar la valla del 3% de votos para elegir a los consulados, a los miembros del Consejo de Consulta, y si no, simplemente quedan sin efecto. Bueno, eso es una recopilación de más o menos cómo se ha movido en la política de los consulados. Y tengo que reconocer que ahora hay una problemática concreta, ¿no? La primera es que los trámites son lentos y costosos, ¿no? Los trámites del pasaporte, el DNI, de los poderes de civiles y otras, ¿no? El segundo es el trato desigual, ¿no? Hay peruanos que se sienten que el consulado no los atiende como ciudadanos con derechos, ¿no? Sino como usuarios a los que se les hace un favor. El tercero es la percepción del migrante peruano, ¿no? El tercero es la falta de protección real, ¿no? Hay problemas, ¿no? Frente a abusos laborales, problemas migratorios, detenciones o emergencias. La respuesta consular suele ser tardía, insuficiente o simplemente no existe. Y el cuarto problema, digamos, es la desconexión con la comunidad. A pesar de haber tratado de cambiar esa relación entre el consulado y la comunidad peruana, esta sigue igual, ¿no? Hay una desconexión con la comunidad. El consulado no articula con organizaciones de inmigrantes, con iglesias, con asociaciones peruanas que ya están haciendo el trabajo social en el territorio, ¿no? Esa es una problemática. Estos 4 puntos se identifican como problema, que tiene una historia, ¿no? Que tiene una historia que va más allá, ¿no? de la buena voluntad, sino que se sitúa fundamentalmente en el tipo de cónsul y el tipo, en todo caso, de políticas que el Ministerio de Relaciones Exteriores implementa en el trato con los peruanos migrantes, ¿no? Ahora, ¿qué se propone de inmediato? Evidentemente hay que cambiar el enfoque, consulado con enfoque de derechos, ¿no? Que el consulado funcione como defensoría básica del ciudadano peruano en el exterior, ¿no?
orientación legal primaria, protocolos claros para los casos de detención, violencia laboral o discriminación. Un segundo punto, una segunda propuesta sería digitalización real y horarios extendidos, ¿no? Los trámites 100% digitales donde sea posible implementarlos, por supuesto, las citas accesibles a través del Internet y horario fuera del horario laboral, ¿no? Los PECs que venimos acá a trabajar, trabajamos hasta los fines de semana, ¿verdad? Creo que es la experiencia de la gran mayoría de trabajadores. Mire, somos 63% de los peruanos emigrados que trabajamos duro, 2 turnos, 3 turnos, para poder sacar adelante a nuestras familias. Es imposible que con un horario laboral como tienen los consulados de lunes a viernes y hasta cierta hora, 4 de la tarde, si no me equivoco aquí en Estados Unidos por lo menos, se pueda atender a satisfacción a la comunidad peruana, ¿no? Un tercer punto, yo creo que los consulados tienen que rendir cuentas, ¿no? Debe haber una rendición de cuentas y participación comunitaria. Es algo que se debe implementar, ¿no? Los consejos de consulta deben existir en cada jurisdicción consular para que la comunidad evalúe el servicio y proponga mejoras concretas. Y un último punto, como una medida inmediata que estoy planteando, es que hay una articulación con las redes locales, ¿no? El consulado debe trabajar con sindicatos, organizaciones de migrantes, ONGs, para prevenir abusos, canalizar apoyos en casos de emergencia, ¿no? Tu micro, Javier. Tu micro. Javier, tu micro. Sí, 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 perdón, perdón. Sí. Escúchame, Ciro, me ganaste con las preguntas que venían. Sí. Este, es muy interesante tu propuesta para lo que son los consulados. Pero la siguiente pregunta que tenía yo para ti, que todos queremos saber de ti, es si tú crees que deberíamos reactivar los consejos de consulta y si tú crees que deberíamos eliminar esa valla electoral que tenemos ahora para elegir los consejos de consulta, ¿no? O sea, yo creo que tú has sido también partícipe de algunos consejos de consulta, como lo he sido yo y algunos de los que te estamos escuchando hoy día, ¿no? Y tenemos experiencias buenas en algunos casos, malas en otros casos, pero tú, ¿qué opinas? Bueno, ya diste tu opinión de que es uno de los puntos claves para reactivar lo de los consulados, los consejos de consulta, pero, o sea, la pregunta concreta es, ¿tú crees que debería volverse a reactivar los consejos de consulta y quitar esa valla electoral o modificar ese reglamento que dio Relaciones Exteriores sobre los consejos de consulta? Yo creo que debe haber, como he planteado anteriormente, una, una rendición de cuentas del consulado y creo que el organismo adecuado debería ser un consejo de consulta, pero un consejo de consulta distinto, diferente al que se plantea ahora, ¿no? Me parece a mí que hay una dimensión distinta que se debe emplear en la relación del Estado peruano y la diáspora, ¿no? Me parece a mí que se tiene que implementar necesariamente este organismo que surgió al debate o que se hizo importante en el debate de los PECs después de la elección, de la última elección presidencial, y que fue el Instituto Nacional de Peruanos en el Exterior, o el INPEX, ¿no? Me parece a mí que he visto que en esta campaña electoral muy pocos tocan ese tema, pero sin embargo creo que en esa línea de lucha por la participación y la democracia de los PECs en los asuntos del Estado peruano, el INPEX sería el paso lógico a seguir. Ahora tenemos que elegir 2 diputados, un senador, que es la parte legislativa del peruano entre los PECs, sus representantes, pero no tenemos un organismo ejecutivo que resuelva efectivamente toda la problemática
que los consulados no pueden atender por las limitaciones económicas o por las limitaciones, digamos, de política del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, el INPEX surge como un organismo de rango ejecutivo, ¿no? Que gestione y coordine la protección de derechos, que intervenga en los servicios consulares, que tenga una política de retorno digno, de inversión productiva, educación y cultura, porque una parte importante, más allá de las remesas, es que en el exterior se han formado profesionales y científicos que viven en distintos países en el mundo y que podrían ser un punto de apoyo importante para cualquier programa de desarrollo en el país. Entonces, digamos, propuesta del INPEX, yo pondría un nuevo organismo similar por así decirlo, a los consejos de consulta, pero que tenga una relación no subordinada, sino una relación de real fiscalización de la actividad consular. Y efectivamente podríamos organizar la elección de consejos de consulta en cada uno de las sedes consulares o alrededor de las sedes consulares, ¿no? No como lo organiza el consulado, ¿no? Llamando en agosto a las elecciones, poniendo un día para la elección, ¿no? Teniendo un calendario limitado de tiempo, ¿no? Para que, por ejemplo, en el caso de mi consulado en Hartford, ¿no? Somos aproximadamente, ahora debemos ser un poquito más de 12.000 votantes, ¿no? Lo que significa que deberían ir a votar, si es el 3%, como 400 o 500 PECs en un sábado, porque las elecciones son un sábado, en que la mayoría de gente trabaja, y además en un solo local, que es la sede del consulado, que dista pues en el estado de Connecticut, ¿no? Y en el estado de Rhode Island, ¿no? Que dista en el extremo hacia Nueva York como 2 horas o 2 horas y media, ¿no? De viaje en automóvil. Entonces, sí, un nuevo consejo de consulta, pero con mayores atribuciones de fiscalización y con una forma más democrática de elección, ¿no? Yo creo que eso es importante porque necesitamos tener control y tener una fiscalización sobre lo que hacen los cónsules en cada uno de los lugares donde hay peruanos viviendo, ¿no? Gracias. Otra pregunta viene a colación de lo mismo que estás diciendo tú ahora, ¿no? Este, eh, Tú has dicho, y he quedado sorprendido por la cantidad de peruanos que vivimos fuera, no solamente 1.200.000 que vamos a votar, sino probablemente los 3,5 millones o los 5 millones de peruanos que vivimos fuera. ¿Tú estás de acuerdo en que se debería modificar la participación de los representantes en el legislativo, ¿no? O sea, diputados, senadores, y no solamente tener 2 diputados y un senador? O sea, no estamos representados realmente la cantidad de peruanos que vivimos fuera en esas dos curules de diputados y en esa curul del Senado, ¿no? Somos como tú mismo lo has dicho, podríamos ser la segunda ciudad o el segundo distrito electoral más grande después de Lima. ¿Y por qué por qué no tenemos una buena representación en el Congreso? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo opino que en este instante se maneja una política más o menos así, ¿no? Ustedes todos conocen esa famosa paradoja de quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y no hay una solución o no hay una respuesta adecuada. El Estado juega con los peruanos del exterior de la misma forma, ¿no? O dicen, bueno, sí, pues hay una
gran cantidad de peruanos fuera, podríamos ser el segundo distrito electoral largamente, ¿no? Y podríamos tener una representación de por lo menos 2 senadores y 5 o 6 diputados, ¿no? De acuerdo, digamos, a la población. Pero entonces dicen las autoridades peruanas, pero los peruanos que van a votar a las elecciones no pasan del 30%, ¿no? Hay un ausentismo del 60, 65%. Entonces, ¿para qué vamos a generar, digamos, mayor representación de los peruanos si a los peruanos no les interesa votar, ¿no? Entonces hago esa comparación. El problema es, ¿qué fue primero? ¿No? ¿La abstención en las votaciones o la falta de oportunidad para que la gente pueda votar? ¿Qué es lo que yo pienso que sí hay? Y no estoy hablando de partidismos aquí. Estamos hablando de una participación política en elecciones de los peruanos que viven en el exterior. Y estamos hablando que el Estado debería incentivar que los peruanos voten mayoritariamente, o por lo menos tengan la posibilidad de votar mayoritariamente en el exterior, ¿no? Implementando medidas para facilitar el voto de sus ciudadanos, ¿no? En Estados Unidos, usted sabe, bueno, hay lo que se llama el voto por correo, ¿no es cierto? El voto anticipado, inclusive, ¿no? Semanas antes de las elecciones generales. Bueno, medidas así deberían implementarse para los peruanos que vivimos en el exterior, y efectivamente creo que debería haber una representación también ligado al número de peruanos que viven fuera, ¿no? De todos es sabido, por ejemplo, que Estados Unidos concentra el 30% de la población PEX en el mundo, ¿no? Le sigue España, Argentina, Chile, Italia, pero si sumamos, ¿no? Estados Unidos, Argentina y Chile, la población PEX porcentualmente es mayoritaria a la población que se concentra en Europa o en los países asiáticos. Debería haber una representación de acuerdo a la población PEX viviendo, en este caso, continentalmente en América, y debería haber representación europea, ¿no? Que también recoja, digamos, a la representación de peruanos que viven en otros países de una forma minoritaria, ya sea en Asia o en Oceanía. Entonces, sí creo que se debe incrementar la representación PEX. ¿Por qué? Porque el Perú se extiende más allá de las fronteras. Tener 5 millones, 3 millones y medio o más, ¿no?, de peruanos viviendo afuera, ¿no?, es tener una representación nacional, si bien es cierto, no, digamos, centralizada en un territorio, pero sí como una nacionalidad extendida en el mundo. Y esa representación, si es, digamos, un distrito electoral que podría ser por su población como un segundo distrito electoral en el Perú, yo creo que esa representación tiene que ser recogida. Yo sí creo que deben haber mayor representantes PEX. Claro que para eso tendríamos que cambiar probablemente la Constitución, si es que queda algo de ella después de los cambios ocurridos, ¿no? Por ejemplo, yo leyendo algunas publicaciones, me llego a enterar que evidentemente para aprobar, digamos, la bicameralidad, ¿no?, que en contra de un referéndum mayoritariamente la gente votó 80%, ¿no?, en contra de que haya la bicameralidad, pero bueno, en fin, se cambió esto. Se han tenido que mover ¿cuántos artículos de la Constitución? Se han tenido que mover como 50 o 60 artículos de la Constitución, ¿no? Entonces, creo que para la representación PEC se debe hacer lo mismo. Y creo que una de mis primeras tareas, o una de las tareas importantes,
debe ser en todo caso con la bancada de Venceremos o con la bancada de los otros partidos en el Congreso, deberíamos gestionar esta nueva, esta nueva representación PEX, pero a la vez, ¿no? Facilitar que los peruanos en el exterior se eduquen en el voto, ¿no? En el exterior y se den las facilidades. Se está hablando mucho del voto digital, puede ser el voto por correo en países como en Estados Unidos, donde funciona perfectamente, que es una labor titánica porque eh, los consulados o quien o el organismo que implemente estas acciones, por ejemplo, tienen primero que empezar a hacer una campaña de, eh, de renovación de DNIs, ¿no? Por ejemplo, una campaña de inscripción de peruanos nuevos migrantes que no han cambiado su dirección, ¿no? Acercar, digamos, a la idea esta de representación a la comunidad, propiciando debates, propiciando, este, eh, dando la información necesaria para que los propios PEC se organicen, ¿no? Y puedan efectivamente, ¿no? Diseñar una representación mayoritaria de acuerdo a la cantidad de peruanos que vivimos fuera, ¿no? Es un esfuerzo titánico, pero hay que hacerlo. Los consulados no lo van a hacer. Yo creo que el organismo que podría hacerlo es un organismo como que se planteó como el Instituto Nacional de Peruanos en el Exterior, ¿no? Eh, Ok, ok, Ciro, tocaste algo que era la siguiente pregunta, justamente, la famosa Constitución. Y tienes mucha razón, pues nosotros, y hay un debate, ¿no? Entre algunos PECs, ¿no? De parte de todo el mundo, en cuanto a que, y te lo pregunto a ti también si tú estás de acuerdo, que la Constitución, hasta la última de Fujimori, ¿no? Este no nos consideró, no tenemos un capítulo dentro de la Constitución que diga algo sobre los peruanos en el exterior. Probablemente, como tú has dicho ahorita, como has recordado, digamos, la creación de los consulados, porque éramos muy pocos los peruanos que habíamos salido fuera y no había una migración muy grande. Pero ahora, con la cantidad de peruanos que vivimos fuera, 3 o 5 millones de peruanos fuera del país, ¿tú crees que sería conveniente modificar e incluir algún capítulo que nos dé a nosotros esos derechos? Porque por decirte, y te lo pregunto directamente a ti, nosotros, ¿no? Para poder participar en política, tú para poder ser elegido candidato a diputado, no has podido participar directamente en las elecciones internas de tu partido de Venceremos, ¿no es cierto? Porque no tenemos una región PEX. Como no somos una región, nosotros no podemos estar dentro de la distribución de poderes para elegir dentro del partido al cual pertenece cualquiera de las personas. Entonces, esa sería una de los cambios que este artículo en la Constitución nos podría dar, que sí pudiéramos nosotros participar en las elecciones internas de los partidos, ¿no? Para elegir a nuestros candidatos. Y así varias cosas más. Entonces, hay alguna corriente a favor, hay otras corrientes en contra, hay unos constitucionalistas que dicen que sí se puede, hay otros constitucionalistas que dicen que no se puede, que para eso entonces tendría que poner también a los indígenas y pues tendría que poner a los de diferentes provincias, ¿no? Eso es un debate que probablemente tú en la Cámara de Diputados tendrás que tomar un partido. Entonces queremos saber qué piensas tú de ese cambio constitucional. Y segundo, lo acabas de decir tú, después de tantos cambios a la Constitución, ¿tú crees que debería reformarse totalmente la Constitución y hacer una Constitución nueva? Crear digamos, un ente especial para redactar una nueva constitución, o simplemente seguir como estamos. Tú vives en Estados Unidos, tienes una constitución que ha durado todos los años desde que se fundó los Estados Unidos, y hay enmiendas, en lo que nosotros le llamamos enmiendas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, a la constitución, pero la constitución básica se mantiene. Pero en el Perú
¿Tú crees que las enmiendas o los cambios que han habido son suficientes o hay que hacer un cambio total de la Constitución? Bueno, el primer punto que quisiera exponer es lo siguiente. Eh, yo soy militante del partido de Verónica Mendoza, bueno, no de Verónica Mendoza, en el cual milita Verónica Mendoza y es una de las representantes, ¿no? Máximas, el Nuevo Perú. Contribuí a organizar el partido Nuevo Perú desde el 2017, en que en diciembre del 2017 hay el primer Congreso Fundacional del Nuevo Perú. Tuve la oportunidad de participar como delegado fraterno en representación de los peruanos en el exterior, de los comités políticos de Nuevo Perú en el exterior. En ese momento existían algunos comités muy dispersos, pero que tenían algún nivel de actividad política. Desde el 2017 ahora, efectivamente, el Nuevo Perú ha tenido dos participaciones en dos coaliciones electorales o frentes electorales, ¿no? Participamos en las elecciones del 2021 como Juntos por el Perú, ¿no? En coalición con el Partido Humanista y otros partidos más pequeños. Y en esta oportunidad se logró conformar la alianza electoral Venceremos, en los cuales participamos con partidos como Voces del Pueblo, como Unidad Popular y otras organizaciones políticas que no recuerdo en este instante, pero que en Nuevo Perú como principio tiene el elegir a sus candidatos y representantes por elecciones internas. Nosotros organizamos una elección interna entre los comités de peruanos del partido en el mundo, ¿no? Hicimos elección de representantes por Europa y representantes por América, ¿no? Hicimos elecciones internas. Evidentemente, las organizaciones como el OMP, como la OMP, las organizaciones electorales no podían participar porque hay esa limitación que tú dices, ¿no? No son reconocidos los comités de los partidos peruanos que tienen su base en el exterior, ¿no es cierto? Sin embargo, como principio democrático de nuestro partido, el Nuevo Perú, hicimos elecciones internas pequeñas, pero muy significativas, y donde la militancia de Nuevo Perú en el exterior expresó su deseo de quienes podían ser sus representantes. Por eso es que yo estoy participando en la alianza electoral Venceremos, porque fui elegido en elecciones internas. Me tocó el número 4, ¿no? Pero tú sabes que las leyes electorales ahora, ¿no? El tener el 1, 2 o el 3 o 4 es referencial, porque efectivamente ahora aquel que logra mayor cantidad de votos preferenciales es el que va a ocupar los curules que en este caso la Alianza Electoral Venceremos pudiera tener en representación de los peruanos en el exterior. La otra cosa que quiero decir es que los militantes de Nuevo Perú viviendo en el exterior están inscritos en el padrón general del partido. Si consultamos en el ROC, ¿no? En el ROC, con nuestro DNI, ahí va a aparecer nuestra pertenencia a un partido político, aún cuando vivamos en el exterior. Es decir, no hay la legalidad, y creo que la discusión entre constitucionalistas es esta, ¿no? Que un país que se considera soberano, ¿no? No puede permitir que hayan organizaciones políticas que tengan intereses, por así decirlo, defiendan intereses de un país extraño dentro, ¿no? En este caso de Estados Unidos, o supongo que será lo mismo en Italia o en otras organizaciones.
Entonces, se podrá hacer, eso yo creo que es una discusión que efectivamente tiene que darse, pero la voluntad de organizarse políticamente es algo que no puede ser limitado ni por las leyes, ¿no? Ni por las leyes electorales del país de residencia o por las leyes, en este caso, del Perú, ¿no? Entonces, discutir esto y poner un artículo al respecto en la Constitución, creo que va a ser necesario, digamos, que haya un debate muy extendido y legal que contemple no solamente las leyes nacionales, las leyes del país de residencia, sino que contemple los acuerdos diplomáticos a nivel internacional, ¿no? De cómo se regulan la presencia, en todo caso, de los consulados o la presencia de un país extranjero dentro de otro, ¿no? Pero vuelvo a recargar, si hay voluntad de organización, si hay voluntad, en este caso, de organizar a la diáspora peruana, ¿no? Hacer que sea sujeto político, ¿no? Es necesario que los partidos se organicen, no solamente para elecciones, ¿no? Nosotros, como como Nuevo Perú, tenemos todo este camino recorrido del 2017 y vamos a seguir, y estamos en estas elecciones participando. Los candidatos de la Alianza Venceremos, todos los candidatos pertenecen a Nuevo Perú, ¿no? Porque es la organización de izquierda mejor organizada, que ha resumido la experiencia de la diáspora, que está al tanto de los cambios consulares, de los cambios constitucionales, de la política que se está dando en el Perú, y que efectivamente propone cambios, ¿no? Y el primer cambio que propone es que no votemos por aquellos que están en esta coalición de partidos mayoritaria en el Congreso, que ha destruido la democracia en el país, ¿no? Ah, gracias, Silo. Bueno, una pregunta aquí que va a ser muy interesante para ti, probablemente, si sales electo diputado PEX. ¿Tú crees en la rendición de cuentas, aunque ya lo dijiste en antes, para de los consulados, decías, ¿no? Pero tú crees en la rendición de cuentas de los diputados y los senadores hacia el votante PEX? ¿Y tú crees que o tú piensas seguir haciendo el gasto del erario nacional para viajar, ¿no? Acuérdate que el congresista más viajero ha resultado ser nuestro representante PEX de Renovación, el ingeniero Ceballos, ¿no? Ha pasado más tiempo fuera del Congreso y del Perú que en el Perú, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tú vas a seguir utilizando ese digamos, dinero que se le otorga a los diputados y senadores para hacer la semana de representación, que los congresistas actuales se la ampliaron más allá de lo que tienen los congresistas nacionales? Bueno, yo creo en la representación genuina de en este caso, diputados o senadores. Efectivamente, hay una semana de representación donde se supone que los legisladores tienen que reunirse pues con aquí le llamamos constituyentes, ¿no? Allá en el Perú, bueno, con sus votantes, por así decirlo, ¿no? Y sí, y muchos, me parece, con vocación de servicio lo hacen, y van y recogen los problemas de aquellos que han votado por él para poder convertirlo en leyes o en proyectos de leyes que puedan solucionarlos. En el caso de los peruanos en el exterior, usted sabe, esta es la primera elección que se eligen parlamentarios. Y digamos, los votantes de estos parlamentarios electos en la elección pasada viven en el exterior. Están en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Colombia, etcétera, ¿no? En Europa, en España, Italia, mayoritariamente, y en otros países como Alemania también.
¿no? Y claro, hay pequeñas comunidades peruanas en Oceanía, fundamentalmente en Australia, en Japón, etcétera, ¿no? Eh, sí debe haber una relación directa con los parlamentarios elegidos y debe haber en todo caso una fiscalización de los votantes a los parlamentarios. Eh, pero me vuelvo creativo y efectivamente tampoco hay que abusar de del erario nacional. Yo no creo que sea necesario los viajes continuos eh, de los parlamentarios representantes del Distrito 27 a, fuera del país. Pero sí creo en que las economías que se puedan invertir en estos viajes famosos puedan utilizarse para generar efectivamente oficinas de apoyo parlamentario en el exterior, que sean los que recojan la problemática y que se puedan transmitir al representante. También creo en la modernidad, ¿no? ¿Cuántos años y creo que hasta ahora lo hacen, ¿no? Los parlamentarios han sesionado a través del Zoom, ¿no? Toda la pandemia y se ha alargado, ¿no? Y ya se descubrió y es mal y es malo hablar de alguien que ya no está con nosotros, ¿no? Pero parlamentarios tomando sol y asistiendo al ¿cómo se llama? A las asambleas legislativas, ¿no? Pero bien, yo creo que se debe implementar esa relación como se implementa ahora, ¿no? A través de asambleas PECs organizadas desde el Congreso con sus votantes en días en que se pueda haber una asistencia masiva y en relación a proyectos de ley que los representantes PECs puedan estar llevando a discusión, ya sea a la Cámara de Diputados, ¿no? O a la Cámara de Senadores. Entonces hay que volverse creativos, efectivamente no hay que abusar de las economías y finalmente lo otro, ¿no? Yo acabo de ver una noticia hace unos días, ¿no? Que lo dio Radio Programas del Perú, indicando que aproximadamente un 40% de candidatos PECs no han salido del país. Entonces, efectivamente, yo conozco Estados Unidos, sé cómo se vive aquí porque vivo 30 años, ¿no? Y me sé comunicar con las comunidades peruanas de mi alrededor, ¿no? Y las más cercanas en Nueva York o en Washington, D.C. o New Jersey, ¿no es cierto? Y tengo una casa donde vivo aquí, porque yo soy ciudadano PEX, ¿no? Entonces, si tendría que viajar para asambleas PECs en mi comunidad a la cual represento, bueno, tendría que, mi primer destino debería ser mi casa, porque mi familia no se va a mudar conmigo a Lima, mi familia va a quedar aquí, ¿no? Y eso sería un ahorro, por eso yo digo, hay que volverse creativos para poder ahorrarle un dinero necesario al Estado. No vamos al Parlamento a subirnos los sueldos cada 3 meses, ni a recibir bonos millonarios. Vamos al Parlamento a servir al país. Y eso es lo que a mí me mueve en participar. Y si me tocara representar a los peruanos en el exterior, creo que la relación con la diáspora tendría que ser evidentemente en persona cuando se trate y se dé la oportunidad, pero yo estaría por generar organización PECs a través de oficinas parlamentarias en cada una de las ciudades importantes, ¿no? Una comunicación digital a través del Internet, ¿no? Para establecer y organizar el apoyo a cosas concretas, ¿no? No irme a pasear ni a preguntarle, oiga, ¿salió el sol ayer? Sino decirle, señores, esta es mi propuesta, quiero que lo discutamos y que me den su apoyo, ¿no?
Eso es para mí lo importante, ¿no? Buena, Ciro, muy buena respuesta. Bueno, tenemos algunos invitados que están acá en línea. Emilio ha hecho ya dos preguntas en el chat, pero yo quiero darles el pase a ellos para que te hagan las preguntas directamente. Entonces le pido el favor a los dos que están ahorita en línea, a Emilio y a usuario de Zoom, ¿no? Que levanten sus micros o prendan sus cámaras para poder hacer la pregunta directamente a ellos, ¿no? O sea, yo les estoy solicitando que retiren su audio, ¿no? A ver, Emilio, ¿estás escuchándome? ¿No? Para no estar leyéndole yo la pregunta a Ciro, ¿no? Ahí está. A ver, Emilio, adelante. Buenos días, ¿me escuchan por favor? Si gusta, puedes prender tu cámara también, Emilio. No, no hay ningún problema. Ya hasta el momento estamos acabando la entrevista. Y ya es Sí, momento que entren los que están en el chat. gracias. Buenos días, señores. Gracias por este espacio político para poder conocer mejor al grupo, a la Alianza Venceremos. Eh, Como ustedes saben, tenemos representantes en el Congreso y en el gobierno central que han, le han fallado al país. Entonces, vemos con cierta expectativa y esperanza que el grupo, la Alianza Venceremos, represente las expectativas de mi país, de Perú. Mi pregunta, más que pregunta, es recordarles, entiendo de que Alianza Venceremos propone una nueva constitución, pero si esto no se da, porque a veces es difícil conciliar esto en el Congreso, pido que por lo menos consideren dos normas que a mi juicio son muy importantes. Ciertamente hay muchas más normas. En la Constitución del 79, artículo 43, se dice de igual remuneración por igual trabajo prestado en idénticas condiciones al mismo empleador. Este derecho es una recomendación de la OIT y que lamentablemente fue quitada de la Constitución actual de 1993, evidenciando un Estado y un gobierno de espaldas a los intereses del trabajador. Y luego, y pido por este medio que consideren restaurar esta norma. Y por último, si me permiten, restauren también la pena de muerte, porque esa norma siempre ha sido parte de nuestra ley y le da un carácter más firme y duro para tener un Estado también respetable. Gracias, buenos días. Tu micro, Javier, tu micro. Ah, sí, perdón. Bueno, gracias, Emilio, decía, ¿no? Entonces, Ciro, por favor, después de haber escuchado a Emilio, no sé si tienes alguna respuesta que darle a él. Definitivamente, respecto a los derechos laborales, bueno, yo soy un sindicalista aquí en Estados Unidos y conozco la famosa frase que creo que las uniones o los sindicatos aquí en Estados Unidos hacen cumplir, ¿no? ¿No? Una, un trabajo digno. Trabajo digno que significa salarios adecuados para vivir y, y retiro y un retiro digno que te permita vivir tus últimos años, ¿no? Después de tu actividad económica laboral. Creo que eso se perdió con la Constitución del 93, porque una de las condiciones que se puso
o que pusieron las organizaciones internacionales, en todo caso los dueños de la economía internacional, o lo que está firmado, ¿no?, en los acuerdos de Washington, famosos, fue liberalizar el trabajo, ¿no? Es decir, permitir al empleador, ¿no?, cualquier abuso que pueda cometer sin tener que dar cuenta de ello, ¿no? A los trabajadores se les quitó el derecho, inclusive a sindicalizarse, que era fundamentalmente, digamos, la defensa. El sindicato siempre ha sido la defensa para el trabajador en contra de los abusos laborales. Y no me sorprende que en la Constitución no se encuentre este artículo que fue tomado efectivamente de la OIT, en todo caso, y que propugnaba, digamos, una defensa del trabajador. Creemos en Venceremos de que este modelo económico ha llevado a la precarización del trabajo, ¿no? Y él ha reemplazado, en todo caso, el espíritu de la Constitución ha privilegiado lo que mal se llama el emprendedurismo, ¿no? El emprendedor, el famoso emprendedor. Yo no estoy en contra del espíritu emprendedor de la gente. Yo creo que sí es un camino para lograr el bienestar familiar y personal. Pero yo no puedo estar de acuerdo en un emprendedurismo, ¿no?, que simple y llanamente propicia la precariedad, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en un emprendedurismo o un espíritu emprendedor que beneficia a la persona y beneficia a la familia y por tanto a la sociedad. Pero no puedo estar de acuerdo en que se propicie de que la gente no consiga trabajo formal, que la gente no tenga un fondo de retiro digno, por pequeño que sea, pero que tenga un respaldo, ¿no?, mínimo de repente en una jubilación, ¿no? Eso, o sea, ese trabajo digno con salarios decentes y retiro adecuado, ¿no?, fue eliminado a través de la Constitución. Y creo que en Venceremos estamos porque el trabajador recupere su protagonismo en las decisiones que toma el país, así como los PECs deben tomar un protagonismo, ¿no?, en las decisiones que toma el país. Creemos que los trabajadores deben hacer lo mismo. Y para eso se va a propiciar una reforma laboral, ¿no?, que tenga como centro al trabajador, no los conceptos de productividad, ¿no?, sino el concepto de vida digna para el trabajador, porque finalmente, ¿no?, es el trabajador, es el pueblo el que sustenta cualquier cambio a nivel económico, a nivel social y a nivel político. Por lo tanto, sí, Venceremos está por una reforma laboral que privilegie a la persona y no al negocio y no a la productividad, ¿no?, que son importantes, pero creo que más importante en estos momentos es la vida humana y la dignidad de la persona. No, respecto a la pena de muerte, nuestra posición es contraria a la pena de muerte. No pensamos que esto solucione los problemas de criminalidad. Creo que hay otras alternativas que se están elaborando para poder luchar contra el crimen organizado. Alternativas que tienen que ver, efectivamente, y eso está en nuestro programa de Venceremos, ¿no?, que tienen que ver con la conformación
de un comando unificado contra el crimen, ¿no? Que tiene que ver con el control de las fronteras para evitar que criminales ingresen, digamos, al país, que tiene que ver con una ofensiva en contra de las economías ilegales, porque la criminalidad, uno de los fuentes de la criminalidad es el desarrollo de las economías ilegales. Y las economías ilegales se desarrollan ahí donde el Estado no llega, donde no hay efectivamente la mano del Estado para poner orden, para poder organizar la sociedad, ¿no? Tiene que ver también con una reforma de las fuerzas policiales. Debemos recuperar, digamos, a la policía debemos recuperar la confianza de la ciudadanía en una policía que esté formada en derechos humanos, no en cómo golpear y reprimir a una manifestación, ¿no? Que esté formado en políticas de género, para que no exista esa discriminación en las comisarías cuando alguien va, o una mujer va a denunciar, digamos, algún delito de violación, no quieran ni siquiera tomarle la declaración o decirle algo habrás hecho, o de violencia familiar, algo habrás hecho, pues ¿para qué provocas a tu marido? Como si fuera normal que haya violencia en contra de la mujer dentro de los hogares, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que Venceremos plantea para combatir el crimen organizado. Una de ellas no es la pena de muerte, no lo va a hacer, no estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo, sí, en un Estado fuerte, pero un Estado fuerte que sea persuasivo, que no solamente quiera controlar a la sociedad y a la criminalidad a través de la represión. Creo que hemos vivido en carne propia, digamos, cuántos estados de emergencia, en cuántos lugares. Supongo que serán un centenar de estados de emergencia y la criminalidad sigue creciendo. El crimen, los asesinatos, el ratio de asesinatos sigue creciendo, más o menos está en 10 puntos y pico de cada 100.000 personas. O sea, creemos sí en un Estado fuerte, pero un Estado que implemente una lucha real contra el crimen organizado, combatiendo sus causas, ¿no? Combatiendo, por ejemplo, la falta de trabajo para los jóvenes, ¿no? Implementando una educación pública, ¿no? Que realmente sirva para el desarrollo personal de la juventud, ¿no? Propiciando oportunidades de trabajo, ¿no? Reformando los organismos, en este caso policiales, y dándoles una nueva filosofía, ¿no? Respecto a cómo combatir el crimen, implementando medidas de inteligencia. Creo que esa es la forma, ¿no? Un Estado fuerte, sí, un Estado fuerte en términos de la toma de decisiones, ¿no? Del rompimiento de ese cerco corrupto que existe en las instituciones, en todo caso encargados de administrar justicia o de implementar, digamos, el cuidado ciudadano, ¿no? Esos son principios que Venceremos tiene en sus largos 31 puntos de programa, que ven la serie de cambios que se tienen que dar a nivel social, a nivel de la democracia, a través del cambio constitucional, no el cambio constitucional ahora, sino fundamentalmente la consulta popular a través de un referéndum para ver la posibilidad del cambio de constitución, que no lo vemos como una reunión de legisladores escribiendo una nueva carta magna, lo vemos como resultado de un pacto social, ¿no? Y como resultado de ampliar, digamos, los derechos a gente que no está representada en la carta magna. Estamos hablando de comunidades campesinas, estamos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando de las minorías afroperuanas, estamos hablando de los derechos de la mujer, estamos hablando de los derechos de las minorías sexuales en el Perú, ¿no?
estamos hablando de esos derechos que todavía no han sido recogidos en la Constitución y que es necesario que se hagan porque el Perú que necesitamos es un Perú que represente a todos. No importa quién esté en la presidencia, en el sentido racial, no importa que sea un blanco, que sea un aymara, que sea un criollo, lo que creemos que es esa presidencia, ¿no? Represente un proyecto de integración de todo el país, ¿no? Ese país que Arriaga llamó el Perú de todas las sangres, ¿no? Micro, tu micro, Javier. Javier, tu micro. Otra vez, perdón. Sí. Este, no, te agradecía porque, bueno, hemos tenido una entrevista bastante amena, has contestado bastantes puntos. Hay algo que yo, al cerrar esta transmisión, quiero siempre decirlo, antes de darte la palabra para tu despedida, es de que indiquemos a los electores, ¿no? Que para poder salir electo Ciro, si quieren que Ciro sea su diputado PEC, tienen que marcar primero el símbolo del partido, ¿no? Para que pueda tener votos y pueda entrar en la cifra repartidora. Este Congreso ha hecho una sarta de cambios constitucionales, como dijiste antes, Ciro, a favor de ellos, ¿no? Ya no solamente antes se pasaba el 5% de la valla con que el candidato presidencial pasara ese 5% y después se repartían los curules con la cifra repartidora entre todos. Ahora hay que saber que para votar tenemos la opción de votar cruzado, como dice Ciro, ¿no? No importa quién sea el presidente, ¿no? Pero si queremos que Ciro sea el candidato que nos represente en el Congreso, tenemos que bajar la florcita esa que tienen ellos en Venceremos, primero que nada, y después poner el número 4, porque los votos que reciba la florcita es la que le va a dar a él, ¿no? La cifra repartidora para poder entrar. Quiero acá traer a la memoria, recordar lo que pasó en el 2021, ¿no? En Juntos por el Perú, justamente sí, lo que ustedes participaron también con el grupo político que lidera Verónica Mendoza, ¿no? La representante de ustedes, ¿no? Que vive en Italia, ¿no? Sacó más votación, ¿no? Que los que han salido, como el señor Lisa Saburo, que salió electo congresista. Pero el problema fue que justamente no tuvo los votos suficientes la agrupación política para que entrara el candidato. Y como tú dijiste, Silvio Hernández, no importa si es uno, dos, tres o cuatro, porque esa definición la vamos a escribir también en la boleta una vez que hayamos marcado el símbolo del partido. Entonces, con amigos que están escuchando o viéndolo por Facebook, ¿no? Tenemos que hacer la propaganda de que primero son 5 columnas diferentes, votos diferentes. No tiene nada que hacer el presidencial ni el Senado con el diputado, ni con el Parlamento andino. Entonces, si queremos como diputado a Ciro Gutiérrez Alba, ¿no? De la Alianza Venceremos y marcar su número 4, tenemos que marcar primero el símbolo en esa columna, ¿no? Del partido Venceremos y después poner el número preferencial que ustedes quieran, el número 4. Así podremos elegir realmente a quien nos represente, ¿no? Y no aquel que el partido saca mayor votación, pero tiene un voto mínimo de representatividad, porque 1.700 votos que sacó de Salzaburo no puede representar ni siquiera ese 30% que fue a votar el año pasado, el año 21, ¿no? Entonces, mi, eh, digamos, recomendación que le hago a todos es, por favor, marquen el símbolo de su preferencia en la columna de diputados, en el caso que estamos hablando de Ciro, y después ponen el número que ustedes quieran conveniente. No se preocupen de votar por el presidente ni por los senadores, por supuesto. Ciro, que va por la Alianza Venceremos, dirá, marquen las cinco florcitas, ¿no? Y para ser nosotros los que ganemos. Pero en este caso, nosotros como peruanos en el exterior tenemos que hacer un voto de conciencia, un voto informado, y eso es lo que estamos haciendo con estos programas pequeñitos,
pero que queremos que vayan conociendo ustedes a sus candidatos, para que votemos con candidatos que realmente conozcan nuestra problemática. Ahora sí, Ciro, después de dicho esto, a tus palabras finales al público que te está viendo, ¿no? Y te está escuchando. Sí, Javier, muchas gracias. Sí, efectivamente sí hay que, particularmente voy a empezar una educación de cómo votar y vamos a organizar tenemos la intención de organizar a los personeros de Venceremos. Creo que voy a convocar a otras organizaciones políticas que no estén en la coalición esta famosa que domina el Congreso, para que podamos compartir, digamos, la fiscalización en las mesas de votación. Si no somos de Renovación Popular o de Fuerza Popular o de los partidos de las universidades bambas, ¿no?, que están dentro de esta coalición, creo que podemos coordinar para poder copar las mesas de votación. Porque realmente creo que el voto PEX es importante y creo que para poder legitimarse en el gobierno, como tienen el control de prácticamente la mayoría de organizaciones gubernamentales, yo creo que, y el control de la Cancillería, por supuesto, yo creo que no sería nada desacertado pensar en que podría haber un fraude consular como se intentó en el año 21 y se descubrió en varios lugares, ¿no? Inclusive le costó la cabeza al cónsul de Hartford, ¿no?, que fue tomado en un video conversando acerca de cómo se había organizado la votación para favorecer a Fuerza Popular. Entonces sí, yo creo que es importante que defendamos el voto PEX. Yo creo que es importante que voten por mí, porque creo tener los argumentos necesarios para poder vertebrar, digamos, en función a los principios de mi partido y de la Alianza Electoral Venceremos, ¿no?, las propuestas necesarias. Hay de por medio, digamos, toda una teoría respecto a los peruanos en el exterior y cuál ha sido su relación fundamentalmente con el Estado. Entonces, yo no soy un político que vengo de una política de privilegios. No, yo soy un trabajador como cualquier otro, ¿no? Vengo de la migración del trabajo, vengo del sindicalismo, de la organización comunitaria, porque no tengo compromisos con mafias, ni con el continuismo, ni compromisos con la gente que trabaja, migra y resiste. Tengo una agenda concreta para los PECs, ¿no?, una agenda concreta para el país, ¿no?, que va a llevar a la institucionalización de la diáspora, ¿no? Tengo una propuesta de lucha real contra el crimen organizado y una salida democrática a la crisis, ¿no?, plantear una nueva constitución después de un proceso en el cual el pueblo peruano se involucre, porque la idea no es la de hacer una constitución encerrada en cuatro paredes o en el ambiente del Parlamento. La idea es recoger realmente el espíritu ciudadano, esos ciudadanos que quieren ser representados en una nueva constitución. Y eso es lo que va a propiciar Venceremos, ¿no? Primero llamar a un referendo constitucional para preguntarle al país si desea un cambio constitucional. Y si lo desea, implementar las medidas necesarias para que esto se haga realidad, ¿no? Creo también que los cambios los hace el pueblo organizado. Entiendo la labor de los líderes, ¿no?, políticos, pero los líderes no son suficientes, ¿no? Creo que el pueblo tiene que organizarse. Yo no me presento como El Salvador, pero me presento como una herramienta de una lucha colectiva, en este caso de los PECs, ¿no?, en su búsqueda de convertirse en un sujeto político que influencie en las decisiones que se toman en el país, ¿no? Entonces, quiero terminar diciendo que si quieres un Perú que no se golpee a quien piensa distinto, donde el Estado proteja derechos y donde la voz de los peruanos en el exterior cuente de verdad, entonces organízate, participa y vota con conciencia,
Vota por Venceremos. Recuerda, estamos en el primer lugar de la lista de votación, ¿no? Marca el símbolo es las tres hojitas de coca se denomina quintu en quechua, ¿no? Tres hojitas de coca que recogen la tradición milenaria de nuestro país, ¿no? Y efectivamente escribe el número 4 en el espacio de diputados regionales, ¿no? Porque el cambio, si queremos un cambio, el cambio no va a caer del cielo, el cambio lo vamos a organizar y lo vamos a construir juntos. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar mis propuestas y espero que el 12 de abril salgan a votar, ¿no? Gracias, Ciro. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos mañana a esta misma hora con otro invitado, PEX, para ver sus ideas y sus planteamientos. Hasta luego. Gracias.